Amigos de Hash, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estamos aquí reunidos ahora para hablar de otro tema. Vamos a comenzar una nueva serie después de estos 6 temas que hemos estado abordando en las últimas 6 semanas sobre la música, los millennials, política. ¿Qué más contamos? ¿De qué más hubo? De la Biblia, y de las películas. Música, entonces, también. ahorita vamos a entrar a otro tipo de temas que son como de importancia y un tanto controversiales para la iglesia, pero que son necesarios abordar, bien sea porque ha estado pasando, porque ha pasado durante los últimos años o porque ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo, pero son temas que a veces no se tocan abiertamente. No sé, quizás por miedo, por vergüenza o porque no hay un espacio donde hablarlo. Entonces el tema para este día va a ser cuando el cristiano cuestiona su fe, y es que en las últimas semanas pues se dio a conocer este caso y fue también por eso que nosotros decidimos abordar este tema. El caso que ustedes yo creo que ya escucharon, ya hasta leyeron, se informaron, se documentaron de todo, sobre el integrante de Hillsong que dijo públicamente que él estaba como en duda, no sabía si seguir con su fe cristiana, si creer en Dios todavía o no sé. Bueno, ustedes ya sabrán todo ese dilema que se dio en las últimas semanas. Entonces, por eso hoy vamos a hablar acerca de eso, que es lo que nosotros también pensamos si nos hemos topado con gente así, si hemos pasado por eso quizás, y cómo podemos ayudar, digamos, a otras personas cuando escuchamos que alguien está como en esa batalla de poder decir, bueno, quiero seguir, o ya no quiero, o esto me desmoralizó, me desanimó. Hola, buenas noches, un saludo a todos y gracias por siempre escucharnos. Bueno, creo que somos seres humanos y somos perceptibles a todo lo que pasa a nuestro alrededor, y considero que en más de alguna ocasión o por circunstancias hemos pasado por eso, pero lo importante acá es primero reconocer, ¿verdad?, que quizás nuestra fe ha menguado en estos últimos tiempos, y poder retomar y podernos agarrar mucho más de la fe siempre en la palabra. Creo que la palabra es como que la gasolina para nosotros, para nuestra vida como cristianos, y es ahí donde nuestra fe aumenta o se fortalece de una o cierta manera. Yo lo que he notado, digamos, en los últimos tiempos es que muchas personas, y más cuando ya son personas con acceso a educación, a documentos, a libros, y gente que hasta se obsesiona con saber y saber más, que cuando leen la Biblia le quieren encontrar una explicación lógica, científica a todo. Entonces, cuando no encuentran esos argumentos, dicen, no, es que la Biblia entonces se contradice por esta razón, es que los tiempos no concuerdan, es que si Dios en el Antiguo Testamento era un Dios malvado, de venganza, y en el Nuevo, entonces, quieren como buscarle algo lógico a todo. Cierto. Entonces no se conforman con la explicación, y no estoy diciendo que esté mal, porque pues, o sea, uno se puede cuestionar las cosas. El cuestionamiento no es malo, el problema es cómo lo hacemos. Hay un cuestionamiento enfermizo, ¿ah? Entonces, por cierto, hola a todos, soy Tito. Sí, este es un tema bastante, bueno, hay mucha tela que cortar en este tema de la fe. Yo creo que al final es importante entender, quizás en el caso de Eunice y yo, que pues crecimos, yo creo que sí, yo nací en un hogar cristiano. Igual, yo también un hogar cristiano, antes no se veía mucho eso, una de dos, o porque de verdad la gente estaba muy cimentada en su fe, no lo hablaba tal vez, o porque no lo hablaba, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo, incluso en los tiempos de Jesús y antes de él, ha habido gente, y va a seguir habiendo gente, que va a cuestionar su fe, va a renunciar a ella, la va a negar. Y de eso estamos hablando y vamos a seguir desarrollando Ahora, hay un tema ahí, lo que usted decía, que cuando la gente empieza a investigar, a llenarse de mucha letra, empieza como que a cuestionar. Conozco a gente que tiene mucha letra, tiene mucho conocimiento, pero que nunca ha renunciado a su fe. Es más, la ha fortalecido y está ayudando a que los demás la fortalezcan, ¿verdad? Y hay un detalle, la mayoría de personas que empiezan a cuestionar su fe o son artistas o son científicos, ¿verdad? Por lo mismo de que se adentran mucho. Pero nunca el científico como el artista nunca va a ceder en cuanto, o mejor dicho, nunca va a aplacar su sed ante la verdad. O sea, siempre va a estar en búsqueda de la verdad. El artista, por ejemplo, el artista que no conoce a Dios o que ha negado o renunciado a su fe o que aún no lo ha conocido,
siempre va a buscar un punto espiritual en su arte, por eso es artista, porque trata de tocar ese mundo espiritual que necesita tocar, ¿verdad? Es más, las investigaciones apuntan también de que la gente los antiguos, cuando hacían en las cavernas pintura rupestre, hay muchos indicios de que desde ese entonces la gente creía en un mundo espiritual, pero trataba como que de plasmarlo a través de esas pinturas, tratando de tocar esa parte hacerlo espiritual. físico. Exacto, pero nunca pudieron, porque no es solamente a través de algo lógico. Ajá. Es algo sobrenatural. Ahí entran como los misterios, ¿verdad? O sea, los misterios que se mencionan en la Biblia, de que hay cosas que uno quizás no puede entender, obviamente, con la mente humana. Entonces ahí viene como la parte del discernimiento y la convicción también. Hay una parte en la Biblia donde los discípulos le preguntan a Jesús, al maestro, le dice: Señor, había un niño que estaba enfermo desde que nació. Y los discípulos le preguntan al maestro, ¿quién de ellos pecó? ¿O los padres? ¿O los niños? ¿O el niño? ¿O quién? ¿Verdad? A lo que Jesús responde y le dijo, ninguno de ellos. O sea, él está así para que la gloria de Dios, o para que mi gloria sea manifiesta, ¿verdad? Entonces, aquí hubo un cuestionamiento, sí, ¿verdad? De por qué. Todo inició con una pregunta o con una duda. Exacto. Sí, pero la pregunta fue directamente al maestro, a Dios, a Jesús en ese momento. Es que yo creo que ahí está la clave. ¿A quién recurrimos para Por poder respuesta. aclarar esas dudas? Porque yo conozco gente que sí se cuestiona un montón, y que por qué esto, y que un montón de... Ustedes saben las preguntas más comunes de que por qué hay maldad en este mundo, o por qué niños se mueren, o por qué hay comunidades donde mueren de hambre. Pero teniendo un Dios bueno, pero recurren a personas que los dejan más confundidos todavía, porque no tienen como, no sé, quizás la sabiduría para poder guiarlos, o quizás responden de acuerdo a lo que ellos saben humanamente. Su ideología. Entonces ahí empieza la confusión, y yo creo que ahí está, en lo que dijo Tito está la clave. O sea, estas personas dudaron, pero tenían a Jesús. Es que se acercaron a él. Eso también es bien importante, y ser cuidadosos. Cuando tenemos dudas, sobre todo de nuestra fe, de algo tan delicado, de algo tan privado, debemos de acercarnos a una persona que tenga la solvencia para podernos responder. Porque si nos acercamos a a otras personas que nada que ver con la fe, o que no están bien cimentadas, entonces la respuesta, la respuesta que nos den nos va a dejar o nos va a sacar de la duda que teníamos, o nos va a dejar peor, nos va a generar muchas más dudas. Aunque hay mucha gente que lleva años en la iglesia, y de repente, como en el reciente caso de Marty Sampson, ¿verdad? Que fue un líder de Hillsong muy renombrado en su momento, y que ahora pues causó todo este estrago ahorita en el mundo Pero cristiano. Entonces yo considero que esas personas nunca tuvieron una relación directa con Dios, o nunca tuvieron un encuentro. Aquí hay una respuesta bíblica. En Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es como los que van a decir en el último día: Señor, pero yo profeticé, sané enfermo, yo cantaba. Sí, yo cantaba. Yo tocaba guitarra. Cabal, entonces, y toda esa onda. Entonces al final el Señor le va a decir: o sea, apartado de mí yo no te conozco, o sea, porque al final ahí estuvieron, pero nunca lo fueron. Como Judas con Jesús. Estuvieron ahí, pero... tantos años a la par de ver milagros, de prodigios, ver que la gran... Y aún así llegar a ese punto. Entonces, que no nos sorprenda nada de esos casos, porque van a seguir pasando. Él sabe cuál es el problema. De que el mundo cristiano ha creado caras de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando cae un líder renombrado, o cuando cae una cara de la fe, la gente siente que el evangelio ya cayó. Ya se está quemando el mundo y vámonos. O sea, pero no es así. Es un hombre que desde un principio quizás estuvo equivocado, y es como alguien una vez me dijo: te soy honesto, fíjate que una vez en un grupo yo me sentía mal, me decía, yo hice la oración de fe, pero a mí en realidad nunca le nació. Sí. Nunca lo movió a poder actuar de esa manera. O como yo llevo también años trabajando con gente, y he visto líderes, no sé, podríamos llamarlo así, que presionan a la gente, que acepte, tenés que aceptar. Y he visto cómo esa gente en la presión ha tenido que ceder. ¿Dónde están ahora? Y son los que no duran.
Cambio, los que más permanecen son los que realmente fue por y luego estas iniciativa personas propia. pueden llegar a influenciar a otros. Se vuelven Y ahí líderes, se se vuelven influencias, se vuelven líderes porque la gente así los coloca, no porque se hayan ganado el papel de líder o de influencer, Lo como que le pasa dicen es que ahora. ponerle que tal vez no estaban tan seguros y siguieron el camino, es como cuando alguien se va a casar y dice no estoy tan segura, pero me caso, y al final terminan divorciándose porque realmente nunca estuvo tan segura, pero bueno, al final se casó y ahí terminó en divorcio. Y algo que mencionaban ustedes sobre el conocimiento que nosotros queremos buscar o saber, y hay cosas que nos inquieta y hasta nos quita el sueño, y todos nos hemos hecho preguntas como esas, y yo soy sincera, yo también me las he hecho, y platicaba con una amiga precisamente de esto, y le digo, yo muchas veces he cuestionado a Dios y no encuentro, o sea, yo trato de buscar la respuesta y al no encontrarla o al no aparecerme, yo lo que hago es inmediatamente, yo sí soy sincera, decir, perdóname Dios porque estoy pecando contra ti, porque ya me están generando otras dudas o estoy pensando mal de ti. Entonces lo que hago, mejor, no sé, buscar la Biblia o buscar a alguien o tratar la manera de persuadir lo que... Hay algo que hace falta en las iglesias, yo no sé cómo trabajan las demás, tal vez sí, tal vez no, porque ignoro, ¿verdad? Pero algo que hemos adoptado, al menos en el trabajo que hacemos en la iglesia, son los conversatorios. Hacemos preguntas de todo. Y todos respondemos, y pues muchas veces hemos tenido la oportunidad de tener a gente experimentada, con mucho conocimiento y con mucha sabiduría, y nos pasamos hasta 4 horas conversando, preguntando, buscando posibles respuestas, y eso nos ha ayudado mucho porque tenemos la libertad de cuestionar, responder, pensar, analizar y llegar a un punto de que nos vamos al maestro, ¿verdad? Para poder encontrar esa respuesta que tal. Y a veces, miren, Dios no está obligado también a respondernos a todo. No somos nosotros sus jefes, así como que... Te ordeno sí, que me aclares. Sí, entonces esa es otra situación, ¿verdad? Que el ser humano si quiere tomar un papel que no le corresponde. Exactamente. Yo solo quiero agregar, quizás no tiene tanto que... Bueno, sí tiene algo que ver. Hay una película que yo vi hace algún tiempo, está en Netflix, no sé si la pueden buscar en otro sitio web. Se llama The Cloverfield Paradox, que es la paradoja de Cloverfield. Hay una frase que me impactó mucho y dice: entre más nos alejamos de casa, se vuelve evidente que existe un poder infinitamente superior a nosotros. Esta historia trata de unos astronautas que viajan al espacio. Entonces lo relaciono porque es gente que tiene como esta hambre de querer saber más y más, pero incluso hasta los científicos, ¿verdad? Se han visto casos que dicen, no, esto es inexplicable, hasta aquí ya no me meto porque aquí sí ya no puedo, ¿verdad? O sea, yo tengo que reconocer que hay un Dios, que hay alguien superior a mí. Precisamente dice Eclesiastés 8, 16, 17, dice, mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora, dice. Mas cuenta me di de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontraré. Aun cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Uno de los ateos más grandes, podríamos decir, bueno, hay muchos que han los que tal son más reconocidos. Exacto, por decir Lewis, por ejemplo, él mismo relata su vida, ¿verdad? Que él durante mucho tiempo estuvo en búsqueda de la verdad. Y él dice que cuando alguien está empecinado en buscar la verdad, la va a hallar. Y la Biblia dice que el mismo Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre sin por mí. Entonces, una persona que está en búsqueda de la verdad, si está en ese punto de encontrarse con la verdad, en algún momento se va a topar con Jesús. Entonces él decía eso, que de tanto buscar se encontró con Dios, ¿verdad? Entonces cambió toda su percepción. De ahí nació las Crónicas de Narnia. Hay muchas incluso que ahora son películas, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente que ya pasó por eso. Ajá. Que dijo, pues todo lo que cuestionaba y pensaba que no era cierto, me encontré con que pues sí existía un Dios, ¿verdad? Entonces hay gente que se pierde totalmente y hay gente que logra reencontrar el camino, ¿verdad? Ahora voy a leer algo un poquito largo en la Biblia. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y sigue diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás.
y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió a Simón Pedro, les dijo, si quieren ir ustedes, también váyanse. Y al final dice, ¿a quién iremos? Le responde Pedro, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, al final yo creo que es importante, muchas veces somos muy quejosos de por qué muchas veces se predica una palabra tan dura en la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces es necesario porque el ser humano es terco. Si no, veamos con el caso de los niños que no entienden. No toques eso, y no toques, y al final lo toca, ¿va? Y muchas veces tiene que, como la mamá con el hijo, lo he visto con mis sobrinos, ¿verdad? Tengo muchos sobrinos, y siempre es así como que le voy a decir a tu papá, o se saca la chancleta o el cincho, y hasta ahí reacciona y dice, ok. Entonces muchas veces es así, la palabra nos da duro y nos dicen, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Porque los problemas tienen que suceder dentro de la iglesia para evidenciar quién es y quién no es seguidor de Cristo, lo decía Pablo también en su... Para ir ya finalizando, no sé, quizás 2, 3 consejitos para todas esas personas que en un momento de la vida se han cuestionado su fe, han cuestionado lo que Dios hace, o porque algunas cosas no pasan. No sé si ustedes tienen algo así, puntualmente 2 cositas que ustedes le podrían decir a esas personas, no sé, hace esto, recurrí a esta persona, yo qué sé. Sí, bueno, yo sí me he cuestionado mucho en el tema de por qué la gente se va, y he encontrado estas respuestas precisamente bíblicas, ¿verdad? Y eso me hizo descargarme en el tema, de yo sentirme responsable de la palabra que predico como líder, porque muchas veces la gente lo señala a uno y dice, es que ha sido muy duro, o ha sido muy injusto, o me has presionado mucho, ¿verdad? Entonces, esto a mí como líder me ha hecho descansar, de que mi responsabilidad es predicar la palabra, que aunque no le gusta a la gente, pues no es mi palabra. Si en algún momento fuese la mía, pues que la analicen, si es buena, está bien, si no, pues que la rechacen. Entonces, puntualmente yo le podría hacer a los líderes que sigan predicando la verdad, la palabra tal cual. Si a la gente no le gusta, que no le guste, pero nuestro deber como líderes es presentar puros delante del Señor a la gente a quien Dios nos entregó para discipular. Para mí nos genera dudas, yo también las he tenido, pero considero que es importante la oración y leer la Biblia, la lectura. Considero que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, es el Señor quien nos está hablando a nosotros, y cuando nosotros oramos, somos nosotros quienes le estamos hablando al Señor. Entonces, creo que en ese momento de intimidad, el Señor nos puede abrazar con su Espíritu Santo y de una u otra manera hacernos entender o comprender algunas dudas que se están generando dentro de nosotros. Bien importante que nos rodeemos de personas que realmente nos fortalezcan nuestra fe, que aprendamos de ellos, para poder hacer crecer nuestra fe, porque algunas veces también incide mucho las personas que nos rodean. Sí. Nos hace generar preguntas o adoptar actitudes que ellos tienen, entonces es bien importante las personas que nos rodean. Y tercero, con esto termino, de que también hay que ponerle mucha importancia a quienes estamos dejando que ministren en la música, en la palabra, quienes están siendo de influencia a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, porque creemos ver en ellos, como decía Tito, los rostros de la fe, pero al final no sabemos qué clase de intimidad con Dios tiene o qué clase de vida personal tienen con el Señor. Entonces hay que ponerle también un poquito de importancia a eso. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, damos por terminado entonces este episodio. Estuvo bastante larguito, pero creo que va a ser de beneficio. Y eso que hablamos poco. Si ustedes quieren compartir este material, si tienen algo que agregar, tienen algo que comentar, háganoslo saber. Vamos a estar leyendo los comentarios. Si quieren compartirlo con sus jóvenes, con sus amigos, gente que ustedes tal vez conocen que les pueda ser útil toda esta información, pues háganlo. O si ellos pasaron por alguna situación similar y cómo lograron salir adelante. Nos gustaría conocer esas experiencias. Bueno, entonces nos despedimos. Mi nombre es Eunice Bravo y aquí estoy con Cindy, Tito. ¿Sí? Y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Recuerden, podcast todos los martes. Adiós. Adiós. www.larevistashashtag.com